Sonia Venegas Álvarez. Les damos la más cordial bienvenida a estas jornadas sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Amparo, análisis, conclusiones y propuestas. El día de hoy hablaremos de la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cómo se está proponiendo, de la demanda de amparo indirecto, cómo se está proponiendo en la iniciativa de reforma, y también hablaremos de los plazos, de los términos. Son cuestiones importantes en el trámite del amparo. Para ello hemos invitado a personas expertas, conocedoras en la materia. Veremos los puntos de vista desde la judicatura, desde la impartición de justicia constitucional, y para ello nos acompaña la maestra Adriana Campuzano Gallegos. Posteriormente escucharemos también al maestro Rogelio Paredes. Y también nos acompaña en el presidio el doctor Rogelio Rodríguez, muy importante su presencia. De tal manera que entonces vamos a proceder a las pláticas respectivas a estos temas tan importantes, para que acto seguido, si el tiempo lo permite, haremos una ronda breve de preguntas. Antes de que le demos el uso de la palabra a la maestra Adriana Campuzano Gallegos, rápidamente voy a hacer referencia a su semblanza. Rápidamente, la maestra Adriana Campuzano Gallegos es licenciada en Derecho por nuestra facultad de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y en Derecho Judicial por la Universidad Panamericana, con estudios en Derechos Económicos y Corporativos, en Negocios Jurídicos Internacionales y Derechos Humanos. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1985 y fue magistrada de circuito por examen desde el 2000. Ha impartido clases desde hace 30 años en universidades públicas y privadas. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC. También es autora de diversos libros sobre la materia. Nuevamente, muchas gracias a nombre de nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, por estar aquí con nosotros, a nombre del Colegio de Amparo y del Colegio de Profesores de Garantías y Amparo y del Seminario de Amparo. Muchas gracias nuevamente por su apoyo. Hola, buenos días. Muchas gracias a todas y todos por estar aquí. Por supuesto, a la universidad, a la doctora Venegas, al doctor Luciano y a mis compañeros, el maestro Rodríguez y el maestro Paredes, que están aquí con nosotros. Pues hemos sido convocados a seguir hablando sobre las reformas a la Ley de Amparo. He escuchado en algunos foros personas que han dicho, ¿y por qué hablan tanto de eso? ¿No? Hay otros temas más importantes que estar hablando de lo que está pasando con el amparo. Pero me parece que las personas que han hecho esos comentarios creo que no entienden que cualquier disposición legal, cualquier derecho que nos corresponda, cualquier límite que se imponga a las autoridades no va a ser eficiente, no va a ser suficiente si no tenemos un medio para reclamar el cumplimiento de esa disposición. Entonces, el último remedio, el arma mortífera, digamos, que tenemos los ciudadanos frente a cualquier desviación, la última puerta que tocamos cuando nada de lo que hemos intentado tiene un resultado, esa puerta final, esa última esperanza es precisamente el juicio de amparo. De manera que si no funciona el juicio de amparo, pues todo lo demás que hagamos en temas de leyes y de ordenamiento jurídico y derechos humanos y todo lo que ustedes puedan estudiar en la Facultad de Derecho no va a ser suficiente si no existe un mecanismo para hacerlo efectivo. Entonces creo que eso justifica que sigamos hablando sobre las reformas a la Ley de Amparo. Estos días que han pasado ya han abordado algunos temas. Hoy nos toca hablar de la ampliación de demanda. Y bueno, seguramente los que conocen un poco de amparo o ya estudiaron el amparo o lo están estudiando, saben que el juicio de amparo se ha construido por los tribunales propiamente. Si ustedes estudian una materia civil, penal, administrativo, laboral,
Estas disciplinas tienen fuentes doctrinales y la legislación es la que ha ido impulsando los cambios. En materia de amparo no es así. En materia de amparo, la creación del juicio y el impulso al juicio proviene de los tribunales. ¿Y por qué de los tribunales? Pues porque ha sido la vida diaria, ¿no?, las necesidades que se viven en los tribunales lo que ha motivado que el juicio de amparo se vaya configurando. De ahí posiblemente su complejidad, de ahí esta fama que ahora se menciona de la complejidad técnica y de las dificultades que enfrentamos, tiene que ver con eso, con que es un juicio que opera en la realidad, ¿no? Y como todo pasa en la realidad, pues cada caso es distinto. De manera que el tema que hoy nos convoca es uno de estos casos en donde la ley no dijo nada y tuvieron que ser los tribunales los que empezaron a admitir esta posibilidad de ampliar la demanda. Como ustedes tienen presente, el juicio de amparo es una acción, es la acción constitucional que está en manos de cualquiera de nosotros, pero se hace valer a través de una demanda. Una demanda particular con ciertos requisitos que debe presentarse en ciertos plazos, por regla general. Pero ¿qué pasa cuando el que promueve una demanda se da cuenta que algo le faltó? ¿Alguno de ustedes litiga? ¿Muchos? ¿Nadie ha trabajado todavía en el foro? ¿No? Bueno, a lo mejor han escuchado al menos la posibilidad, o se pueden ustedes imaginar cuando hacen un trabajo, ya lo entregaron y dicen, ¡ay, me faltó! Eso sí les ha pasado, ¿no? Y no le puse, ¿no? Y me faltó, no lo imprimí bien, cualquier cosa que nos pasa cuando entregamos un trabajo. Pues la demanda es lo mismo. Los abogados conocen una demanda, luego se dan cuenta que algo les faltó. Dicen, caray, se me olvidó, ¿no? Entonces, en la práctica, eso fue lo que pasó. Les estoy hablando del año 20 del siglo pasado. Imagínense cuántos años tenemos trabajando el tema. Eso pasaba. O sea, los abogados presentaban la demanda, los ciudadanos presentaban la demanda. En aquellos años, el juicio de amparo procedía contra actos hasta de caciques. Entonces, bueno, se hacía una demanda de amparo y luego resultaba que les había faltado algo. Y entonces iban y le decían, oye, vengo aquí con otro escrito. Y entonces los tribunales, la ley no decía nada, empezaron a advertir que había la posibilidad de que el primer escrito tuviera un escrito adicional. Y le llamaron ampliación. Entonces, el caso lógico de la ampliación, el primer caso, el más natural, es cuando yo tengo un plazo, en este caso hoy lo tenemos de 15 días por regla general, y dentro de los 15 días presenté un escrito y luego me faltó algo y dentro de los 15 días presento otro escrito que llamaremos ampliación. De eso estamos hablando el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque en este escenario es el más inocente, el abogado o el que promovió el amparo, el activista social, el defensor, el contador, el que está defendiendo a las comunidades indígenas, el maestro está promoviendo el juicio de amparo y le faltó algo y dentro de su plazo presenta un escrito complementario. Pero la realidad ofrece casos mucho más complicados que no tienen que ver con que el abogado le faltó algo o que el promovente o la persona quejosa le faltó algo. La realidad es que muchas veces las personas van al juicio de amparo sin conocer de dónde proviene, quién está haciendo el acto que les está agraviando. Piensen ustedes hoy es muy común amparo en materia de salud, que ustedes van a un hospital, ¿no? O conocen a una persona que necesita abortar, por ejemplo, y va a un hospital y pide que le practiquen el aborto y le dicen no, en este hospital no practicamos abortos. Entonces esta persona va a un grupo que se dedica a la defensa de estos derechos sexuales y reproductivos y les explica, ellos tienen un jurídico y entonces van al amparo contra la negativa de un hospital público a practicar un aborto. Pero ¿quién dio la instrucción? ¿Quién dio la orden? ¿Dónde está previsto que no me van a hacer el aborto? Eso no se sabe. Entonces van al amparo, reclaman esto, y cuando le reclaman, señalan a alguna autoridad visible, digamos, ¿no? Digamos el director del hospital, al médico, a la enfermera que le atendió, al de la entrada que no le dejó pasar, al servicio de urgencias que no le dieron servicio. Cuando esas autoridades rinden el informe y explican por qué pasó, por qué no pasó,
Entonces la persona que se fue a la demanda se entera de que algo hay que agregar a su litigio. Hay que señalar a nuevas autoridades, porque ahora ya sé quién dio la orden o quién dio la instrucción. Tengo que señalar nuevos actos, porque ahora resulta que hay un estatuto interno ahí, un reglamento interno en el hospital que prohíbe esta clase de actos. O tengo que expresar nuevas razones porque no sabía cuáles eran las razones. La verdad es que no es que me hubieran negado el servicio porque no querían practicar el aborto, a lo mejor porque no tenían espacio en la sala de operaciones para hacer el aborto. Entonces, en esos casos, ¿qué hacemos? Entonces, en estos casos, ¿qué han hecho las personas quejosas? Pues van y le dicen al tribunal, oye, me acabo de enterar de que fulanito y perenganito tienen que ver con este asunto, de que hay que reclamar esto también porque yo no sabía que existía, y de que hay otras razones que ahora vengo a combatir. Cuando esto pasa, el juicio ya está andando, ya está tramitándose. Y entonces, ¿qué hacían los tribunales? Empezaron a discutir. No, sí lo podemos hacer, sí podemos admitir la ampliación, no podemos admitir la ampliación porque ya pasó el plazo. No podemos admitir la ampliación porque las autoridades ya rindieron el informe y entonces ya la litis está integrada. Entonces, este es el tipo de problemas que en la realidad se presenta. Cuando la persona quejosa ya promovió un juicio, ya recibió información, ya se enteró de nuevas autoridades, nuevos actos o nuevos argumentos y tiene que defenderse con mayor amplitud. ¿De acuerdo? Entonces, los tribunales empezaron ahí una discusión desde el siglo pasado sobre en qué casos sí se lo íbamos a permitir, en qué casos no. Y finalmente, en el año 2003, fíjense qué recorrido, de 1920 al 2003, los tribunales estuvieron discutiendo si se admitía o no se admitía la defensa en estos casos, la ampliación. En el año 2003, la Suprema Corte por fin pone orden en este desaguisado y dice, a ver, aunque la ley no lo diga, hace falta admitir la ampliación de demanda. En estos tres supuestos, repito, autoridades responsables, porque el quejoso se entera de que hay una autoridad que no ha sido llamada, actos reclamados, porque el quejoso se entera de nuevos actos que le están causando agravio y que no tenía identificados, o nuevos conceptos, es decir, argumentos. Y la Suprema Corte dice, en estos casos procede la ampliación. ¿Cuál es la condición? Ojo, esto es importante para nuestra reforma, cuando se haga dentro de los plazos legales a partir de que tenga conocimiento. Es decir, lo que se está buscando es que esta persona que se acaba de enterar de que hay algo más que lo está agraviando pueda ampliar su demanda para incorporar eso más en el litigio. ¿Por qué es importante? ¿Por qué necesitamos oír a las partes sobre estos nuevos datos, como le llamó la Corte en aquellos años? ¿Cuál es el derecho que está en juego, jóvenes? ¿Cuál es el derecho que inspira el juicio de amparo? ¿El derecho a qué? ¿Cuál es el fundamento de cualquier juicio? ¿El derecho a qué? A la justicia. ¿Pero a qué clase de justicia? Completa, expedita. Si yo no le doy entrada a esta ampliación, ¿qué va a pasar? Que mi litigio va a ser una parcela en un pastel. ¿De acuerdo? ¿Y de qué sirve resolver una parcela en un pastel cuando el problema es el pastel? Entonces, para tener justicia completa necesitamos admitir la ampliación de demanda. Y para tener justicia expedita, porque si yo le digo que no a la ampliación, ¿qué va a hacer la persona quejosa? ¿Qué harían ustedes si el tribunal le dice, no te admito la ampliación? Pues promovería un nuevo juicio. ¿Y entonces qué va a pasar? Un segmento de la controversia va a estar en un expediente y otro segmento de la controversia va a estar en otro expediente. ¿Y qué pasa cuando un problema se separa, se divide en diversos expedientes? Pues se hace un lío procesal. Porque un tribunal dice una cosa, otro tribunal dice otra cosa, me resuelven un pedacito pero no toman en cuenta lo otro. Entonces se genera inseguridad.
la justicia no es completa y tampoco es expedita. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando cuando nos referimos a la ampliación a la demanda. Así estábamos 2003. No se legisla porque en amparo una jurisprudencia de la Suprema Corte puede definir las bases de una institución y no hace falta más. Pero bueno, viene la nueva ley de amparo y ahí se recogen viejas jurisprudencias, nuevas jurisprudencias, se incorporan otras instituciones y se recoge la institución tal cual, siguiendo las reglas de la Suprema Corte. Ese es el texto que hoy tenemos vigente, que es este que van a ver, que ven ustedes en la columna izquierda. Texto vigente. Entonces, fíjense bien. El texto vigente tiene los dos supuestos de los que platicamos. Es el artículo 111 de la Ley de Amparo. El primer supuesto es el que platicamos, es que se me olvidó, me faltó, no lo hice. Entonces, dentro de mi plazo, promueve mi ampliación. Por eso dice, podrá ampliarse la demanda cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación, sin problema. El segundo supuesto es el que acabamos de platicar. Dice, con independencia de lo anterior, la persona quejosa tenga conocimiento, esto es lo importante, de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. Es lo que acabamos de platicar. Me acabo de enterar por los informes de las autoridades, por las pruebas aportadas, por los documentos que recabo, que hay nuevos actos, que hay nuevas autoridades o que debe haber nuevos conceptos. Y dice entonces, siempre que tenga estrecha relación, claro, si en este asunto estoy discutiendo que no me dieron el servicio para abortar, pero tengo otro pleito porque tampoco le dieron atención médica por una enfermedad crónica, pues no lo voy a incluir en el mismo juicio, que no tienen relación. Me van a decir, no, pues vete a otro juicio a pelearte por ese tema, no vengas en este asunto que no tiene relación, ¿va? Entonces, la condición natural es que guarden estrecha relación. Y vean lo que dice a continuación, desde siempre lo han dicho los tribunales. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en esta ley. Es decir, a partir de que te enteras, te corren los plazos. No se trata de que lo reclames cuando quieras. A partir de que te enteras, te corren los plazos. Y el segundo párrafo dice, en el caso de este que estamos platicando, dice, la demanda podrá ampliarse siempre dentro de los plazos siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional, que es lógico, porque con la audiencia constitucional es cuando celebran la audiencia, ya no hay manera de integrar nuevos elementos al litigio. Ya no podemos agregar otra vez, porque esto nos obligaría a diferir la audiencia, y la idea del juicio de amparo es que sea expedito. Entonces no vamos a diferirla. Entonces dice, siempre que no se haya celebrado la audiencia, o bien, ojo, presentar una nueva demanda. Siempre la persona quejosa tiene la posibilidad de presentar una nueva demanda en lugar de ampliar. ¿Pero por qué no conviene? Pues porque ya lo platicamos, es otro expediente, otro tribunal, otros tiempos, y yo estoy fragmentando, dividiendo la continencia de la causa, es decir, separando nuestro pastel en parcelas para que se estudien por separado, y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque generalmente los asuntos tienen conexión. Entonces, para que el tribunal pueda hacer justicia, tendría que conocer todas las conexiones y todos los hechos. ¿Va? Eso es lo que tenemos hoy. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Más o menos queda claro? Pero, ¿qué nos están proponiendo? Vean, lo que están proponiendo está del lado derecho, con negritas, que no se ven mucho las negritas, pero bueno, ahí están. Dice, artículo 111, ¿podrá ampliarse la demanda únicamente? ¿Cuándo? Únicamente la exposición de motivos de la iniciativa presidencial y el dictamen de la Cámara de Senadores, que es lo único que tenemos todavía, dice, es que para evitar que en otros casos se admita la ampliación, tenemos que decir únicamente. Entonces, la intención de la iniciativa es que no haya otros casos. Ahorita voy a lo de otros casos. Y luego dice, la 1 la dejan tal cual, nos ha tocado el primer supuesto, que es cuando al abogado se le olvidó incluir algo y lo va a incluir antes de que venza su plazo. El segundo, repite la primera parte y dice, con independencia de la anterior, la persona quejosa tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados. Ojo,
Esto es lo que agrega. Y que no hubieran sido de su conocimiento con anterioridad a la presentación de la demanda. Después de todo lo que les platiqué, ustedes seguramente entienden que así se ha operado la figura siempre. Siempre se ha considerado que si el quejoso conocía los actos, desde el principio, pues debió reclamarlos. Y que si no los reclamó y luego los quiere reclamar, pues le van a decir, oye, no, eso ya es extemporáneo, pues si lo conocías desde el principio, debiste incluirlo desde el principio. Siempre ha funcionado así la institución, pero ahorita les explico por qué lo están haciendo en la reforma. Y luego agregaron hasta abajo, no procederá la ampliación fuera de los casos expresamente previstos en este artículo. Entonces son 3 añadidos al artículo. Primero dice únicamente, luego dice que no los haya conocido antes de la demanda y luego vuelve a decir que no procederá fuera de los casos expresamente previstos. Entonces, ¿cuál es la intención? Limitar los casos, dice la exposición de motivos. Les voy a platicar por qué lo está haciendo, no lo dice la iniciativa, pero en la experiencia, a ver. La ampliación de demanda es una figura que tiene sentido en varias materias, unos más, unos menos. En materia judicial, poco, porque las partes están siendo notificadas regularmente, es decir, las partes conocen cómo se va tramitando en un juicio. Entonces, en materia judicial opera menos. Donde opera fuertemente es en materia penal y en materia administrativa. En materia penal, porque hay gran opacidad en algunas actividades y generalmente las personas no están informadas de qué está pasando con la autoridad ministerial, por ejemplo, no sabes qué está haciendo el Ministerio Público, el fiscal. Y en materia administrativa, porque es un mundo de autoridades, un mundo de normas y un mundo de procedimientos y las personas generalmente no están informadas de qué está pasando. Les pongo un ejemplo, por ejemplo, llega una autoridad y dice, te voy a embargar, esto es muy común, llega la autoridad fiscal y dice, te voy a embargar o te congelo las cuentas. Hoy te congelo las cuentas, es una cosa que ocurre a cada rato. Y el particular dice, ¿y por qué? No le dicen. El banco le dice, yo recibí la instrucción de la autoridad de que te debo congelar las cuentas, ¿pero por qué? Entonces se va al juicio de amparo y dice, a mí me congelaron las cuentas y no sé por qué. Entonces viene la autoridad, el banco dice, giró el oficio la Secretaría de Hacienda o el agente del Ministerio Público o la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera o el Seguro Social, ¿no? Ahí es donde el particular dice, este congelamiento de cuentas deriva de este asunto. En la práctica, ¿qué ocurre? En la práctica, que muchos abogados aprovechan este mecanismo de la ampliación para reclamar ese crédito, esa obligación, esa deuda que se tenía, a pesar de que ya la conocían. Ese es el quid del asunto. O sea, en la práctica, los abogados reclaman, pues no sabía nada de ese crédito fiscal, entonces amplió la demanda para reclamar el crédito fiscal. ¿Y qué dice el fisco? Ay, no te hagas tonto, pues este crédito fiscal ya hasta lo perdiste, o sea, ya lo peleaste, ya te vencimos, ya está firme y todavía me sales con que no lo conoces. ¿Queda claro? Entonces, lo que están buscando es impedir esos casos en donde los abogados se han aprovechado de la figura para ampliar la demanda y revivir un muerto, pues, para decirlo en términos más claros. ¿Va? Ahora, en rigor, esto no debe pasar, pero ¿qué sucede? No debe pasar porque es claro que el particular conoció ese acto. El problema es la prueba, jóvenes. Ese es el medio del asunto. Hoy, ustedes que estudian Derecho han de tener muy claro que una cosa es el derecho y otra cosa es la realidad, y que en la realidad forense lo importante es lo que se prueba, no lo que se cree, no lo que se sabe, no lo que las partes dicen, lo que se prueba. Y la autoridad frecuentemente no prueba. Y si no prueba, pues el tribunal no puede darle la razón. Entonces, en estos casos donde yo les platico que se reviven muertos, si la autoridad no prueba que el particular lo conocía, ya sea porque lo litigó antes y ya hasta tiene un juicio perdido, ya sea porque lo notificó y el particular nunca le importó,
ya sea porque él mismo fue y promovió ante la autoridad para pedir que se le condonara el crédito. Si la autoridad no prueba, el tribunal va a estudiar ese muerto y eventualmente puede ser que lo gane el particular. Entonces, por eso la insistencia de la exposición de motivos en evitar que se use la figura de la ampliación en casos diversos. Pero el problema no es la descripción, si ustedes ven, no cambió nada, nada más agregó únicamente que no conozca antes lo que ya decía el texto anterior, porque decía, cuando tenga conocimiento dentro de los plazos. O sea, la idea de la ampliación de demanda es que cuando conozca algo que no conocía. Entonces, en este caso que les platico, pues claro que los particulares pueden conocer que tenían un crédito en el Seguro Social o que tenían un crédito en el Fisco, o que están siendo investigados por la UIF, o que están en la lista de personas bloqueadas, o que son factureras y entonces están ahí también listadas. Pero si la autoridad no lo prueba, pues el tribunal pues no puede decir que lo conocía. Entonces, esa es la intención de esta reforma. Tiene un detalle, hablando de propuestas, porque el objeto de estas jornadas también es hacer propuestas, es recordar que hay otro supuesto de ampliación que no está ahí y que se le fue al legislador. Hay otro artículo, que es el 117 de la Ley de Amparo, que habla de otro caso, un caso extraño, un caso muy debatido, pero está en la ley y ahí está. La Ley de Amparo habla de los actos materialmente administrativos, que es una expresión que nadie sabe qué es exactamente, ¿no? Pero lo que quiere decir que hay supuestos en donde la autoridad puede, en el juicio de amparo, mejorar los fundamentos y motivos. Y si mejora los fundamentos y motivos, pues claro que el particular tiene que defenderse en el juicio ampliando la demanda. Entonces, debería de poner ahí, porque dice, podrá ampliarse la demanda únicamente, pero no, porque el 117 establece otro supuesto. Y abajo dice, no procederá la ampliación fuera de los casos previstos en este artículo, que no es porque hay otro supuesto. Finalmente, alguien propuso un escenario bien interesante, un experto en la materia, que dice, lo que dice la reforma es que no haya tenido conocimiento con anterior a la demanda. ¿Y qué pasa si el quejoso sí lo conocía, pero no sabía que tenía relación con esto? Les voy a poner un ejemplo. Imaginen ustedes que en su curso el maestro les da la calificación final y resulta, lamentablemente, pues reprobados. Y van con el maestro y le dicen, ¿pero por qué? ¿Cómo por qué? Mira, te voy a enseñar tu récord, ¿no? No trajiste este trabajo, en clase contestaste mal, tuviste mala conducta en tal fecha, este reporte no lo entregaste y en el examen sacaste 6. Entonces, pues con todo este puntaje, no pasas. El alumno sabía todo eso, porque estuvo en la clase donde no contestó, porque no entregó el trabajo, porque no conocía, porque sabía que no había entregado el reporte, ¿va? Y sabía el incidente de mala conducta, pero no sabía que todo eso podía incidir en su calificación final. Vamos a suponer que el alumno creyó que con la sola calificación del examen iba a poder resolver el tema del curso. Entonces, cuando se entera que esos elementos tienen incidencia en su calificación, entonces podría discutirlo, decir, a ver, maestro, primero no nos dijo usted que iba a considerar todo eso. Segundo, tampoco nos dijo que por un incidente disciplinario me iba a bajar la calificación. ¿Se dan cuenta? Entonces ya los conocía, pero no sabía cuál era su trascendencia para ese efecto del resultado escolar. Entonces, eventualmente puede ocurrir un caso así. Sí lo conocía, pero no lo consideraba, o sea, no había trascendido en su esfera jurídica hasta que se produce un acto posterior que lo considera. La regla general es que cuando ustedes sufren un acto, un agravio, siempre podrán discutir sus motivos y fundamentos. Y siempre podrán discutir los actos que le dieron origen. Entonces, efectivamente puede ser que a pesar de lo que diga la ley, en un caso particular, una persona quejosa conozca un acto, pero no sepa que va a tener esa trascendencia y después se entere. Seguramente el tribunal tendrá que ver esta ley y decir, ¿qué hago? Ahí dice, únicamente, en ningún otro caso, ese es mi mandato legal. Pero mi mandato de justicia, ¿qué dice? Que lo tengo que oír y que lo tengo que estudiar.
Entonces, eso pasa con las reformas en la ley de amparo. Son los tribunales los que siempre van adelante de la ley. Entonces, si la reforma pasara, pues podremos enfrentar este escenario, pero de cualquier manera, mientras no desaparezca el otro, el 117, pues el ajuste tendría que hacerse, porque ya les platiqué que no es el único caso de la ampliación. No sé si hasta aquí quedó claro de lo que estamos hablando el día de hoy. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, pues si algún día aprueban una demanda de amparo, no olviden poner todo para que no tengan que ampliarla dentro del plazo. Gracias. Gracias, doctor. Le damos las gracias a la maestra Adriana Campuzano Gallegos por tan brillante, clara exposición. Aquí hay alumnos que están llevando la materia, incluso estuvieron escuchando cuando rinden el informe las autoridades responsables, que ese informe que rinden las autoridades responsables lo pueden hacer por escrito o bien en la vía electrónica, y también vieron el contenido del informe. ¿Qué debe de expresar mínimamente el informe? Debe de expresar si existen o no existen los actos reclamados, si son ciertos o no. Debe dar las razones y motivos, fundamentos constitucionales para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados, acompañar las constancias certificadas que apoyan a ese informe. Es decir, que una vez que las autoridades son emplazadas con la demanda de amparo, entonces tienen que rendir ese informe que se llama informe justificado. Y ahí comúnmente las autoridades lo que hacen es, como su nombre lo indica, justificar el informe. Pero, efectivamente, en muchas ocasiones, las autoridades al rendir ese informe puede ser que manejen nuevos actos, nuevas autoridades. Y entonces el abogado del quejoso va a estar atento a conocer el contenido del informe justificado para, con sus pruebas, desvirtuarlo o, en su caso, ampliar la demanda. Por eso es inquietante lo que se está proponiendo en la reforma. Vamos a ver qué hacen los juzgadores. La preocupación es de que hoy ustedes saben que hubo una reforma constitucional al Poder Judicial al Poder Judicial en general, pero importa en estos casos a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, los ministros, las ministras, magistrados, magistradas de circuito, jueces de distrito, pues ahora son electos por el voto popular. Y eso ha creado gran inquietud por muchas razones que aquí pues no sería prolijo estarlas comentando, pero que eso ha ocasionado que quizás los jueces que llegan, independientemente de que si son del mismo partido, afines a las ideas del partido dominante, del partido oficial, etcétera, etcétera, la preparación, la experiencia para ubicar todos estos detalles que hoy de manera clara y precisa nos ha externado la maestra Campuzano. Así es de que son temas muy importantes. Vamos a ver qué ocurre. Hoy en día nosotros estábamos conscientes de que pues es una iniciativa, ya fue aprobada, es una ley, la ley de amparo reglamentaria. Yo he comentado no tan solo de los artículos 103 y 107, sino con las reformas de 2011 al propio amparo y a los derechos humanos, una reforma constitucional de gran calado. Yo he comentado que la ley reglamentaria ahora es, y no nada más yo, otros autores han comentado que la ley es reglamentaria no tan solo de los artículos 103 y 107, sino también del artículo primero, que contempla los derechos humanos previstos no tan solo en la Constitución, sino en los convenios internacionales, en los tratados. Así es de que esto es muy importante. Ya veremos qué pasa con la colegisladora, la Cámara de Diputados, y bueno, estaremos atentos porque seguramente haremos otro evento ahora con las reformas. Pero también déjenme decirles, si la ley de amparo tiene algunos preceptos que sean contrarios a la Constitución, al derecho fundamental de acceso a la justicia, que hoy se contempla se ha contemplado en el 17, pero además en el derecho convencional, por ejemplo, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el afectado puede impugnar la inconstitucionalidad de la ley de amparo. Ya eso sería un tema muy importante que comentar, porque hay una causal de improcedencia en la fracción 9 del artículo 61 de la ley de amparo, que dice que el amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en el juicio de amparo o en ejecución de las mismas, y por eso dicen, bueno, pues no podríamos interponer amparo, pero ya se ha pronunciado la Corte que sí se puede analizar la constitucionalidad de los preceptos de la ley de amparo,
a través de los propios medios, los recursos que establece la ley. Así es de que esto es un tema importante, todavía vienen muchas cosas que veremos y que aquí, como siempre, la Academia se pronunciará siempre de manera estrictamente jurídica, constitucional. Muchas gracias por su brillante participación. Le vamos a pedir al maestro Rogelio Paredes Pérez que nos haga favor de continuar con la otra importante cuestión de estas jornadas sobre la iniciativa de reforma a la ley de amparo, algo muy importante que tiene que ver con el trámite del amparo, los plazos y términos en el amparo. Los plazos y términos en el amparo es importantísimo porque en muchas ocasiones si se nos pasa el plazo para presentar la demanda, esta la desechan de plano y entonces esto pues es preocupante porque imagínense si nosotros como abogados, los particulares van a pedir nuestra asesoría y nos piden que elaboremos el amparo y de entrada nos desechan la demanda porque se nos pasó el plazo, entonces pues esto es motivo hasta de responsabilidad. Así es de que pues vamos a escuchar al maestro Rogelio Paredes Pérez y brevemente comentarles que el maestro Rogelio Paredes Pérez es profesor de nuestra Facultad de Derecho, de las materias de medios alternativos de soluciones de controversias, derecho procesal y es uno de los brillantes abogados postulantes de aquí egresado de nuestra facultad. Bienvenido, muchas gracias. Bien, gracias, buenos días. Antes que nada, le doy gracias a la directora por dar la oportunidad de que se lleven a cabo este tipo de eventos. Igual un reconocimiento al director del Seminario de Amparo, que es el doctor Luciano Silva, amigo. Y por supuesto, para mí es un privilegio, un honor que esté acompañado en esta ocasión con la exposición brillante, muy elocuente, como ustedes lo pudieron observar, de la magistrada Campuzano, que como pueden advertir, pues es una experta en la materia, toda una carrera judicial. Indudablemente ella sí es de las verdaderas juristas que estuvieron ejerciendo la magistratura, es un ejemplo claro de qué tipo de jueces, qué tipo de magistrados deben estar a cargo de la función jurisdiccional. Y por supuesto, en este caso, digamos que haciéndome un lado yo, por supuesto que está gente brillante en amparo. Desde el lado de la magistratura, aquí el maestro Luciano es autor de muchos libros, es un gran catedrático en la materia, y qué se diga de mi tocayo, todos ustedes lo conocen, igualmente es un experto no solamente en amparo, en muchas otras materias. Entonces, la visión que yo tengo para venir a platicar de esto es de la posición del litigante, porque pues sí, cada quien tiene su propia visión. El tratadista, la magistrada, igual el especialista, y bueno, pues también es interesante ver si algo puede decir el litigante, aquel que se encarga de defender precisamente los derechos humanos, que es el quejoso, y es el que va a vivir durante el procedimiento todas las vicisitudes que presenta el juicio de amparo. Entonces, esa es la visión que yo estaría aquí comentándoles, pero además, desde el punto de vista, si se permite, con la mirada del derecho procesal. Porque no olvidemos que estamos hablando de un instrumento procesal, de un juicio que es el juicio de amparo. Y yo le he comentado a mis grupos una experiencia, una anécdota que creo que vale la pena citarla muy breve. El Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal tiene congresos periódicamente, cada 2 años. Y durante muchos años estuve asistiendo. En uno de ellos, para mí fue un motivo de orgullo, de satisfacción como mexicano, que la primera exposición del primer expositor fue empezar a decir la importancia del juicio de amparo mexicano.
Imagínense escuchar una serie de elogios, de alabanzas a una institución netamente mexicana. Igual les he dicho a mis grupos que la aportación más importante que le ha dado el derecho mexicano al mundo jurídico, indudablemente, es el juicio de amparo. Ahora, ¿qué tiene de extraordinario el juicio de amparo? ¿Qué fue lo relevante que tiene? ¿Qué hizo que otros países, muchos, no pocos, muchos, lo han copiado desde sus inicios? Pues es un instrumento sencillo, expedito, fácil para proteger, tutelar derechos humanos. Y obviamente también a través de él se permite que se le dé regularidad al derecho constitucional, es decir, que se cumpla con lo que establece la Constitución. Entonces, desde un principio se pensó en un juicio sencillo, fácil, que no tenga tantas complicaciones. Bien, precisado esto, a mí me parece, les decía en la mañana a mi grupo de 7 a 9, que el hecho de que se le meta modificaciones a la legislación que regule el juicio de amparo, pues no puede hacerse tan a la ligera. Hay que hacerlo cuidadosamente y debe ser para mejorarlo. Yo hago el símil, les decía en la mañana, como si se fuera o se tratara de operar el cuerpo humano. Les decía, ¿qué parte del cuerpo humano es más sensible, más trascendente? Alguien dijo el corazón, alguien dijo el cerebro. Bueno, pues así lo veo yo. El juicio de amparo es como la parte más importante del cuerpo humano, lo decía la magistrada, la trascendencia que tiene el juicio de amparo. Entonces, cualquier modificación que le hagamos debe ser para mejorarlo, debe ser para que supere algún problema que se presente, no para perjudicarlo. Es decir, con esto quiero destacar que cualquier reforma legal a la ley de amparo tiene que revisarse cuidadosamente. Ahora, pasando al tema que me asignó el maestro Luciano Silva. Precisado esto, lo que a mí me corresponde es explicar los plazos y términos que están previstos en el juicio de amparo referido a las reformas. No a explicar todo lo que es el procedimiento, sino referirme particularmente a las reformas que están considerándose. Para ello, tendría que ubicar el siguiente punto. El artículo 17 constitucional, todos lo conocemos, establece lo que preguntaba la maestra, establece el derecho a la jurisdicción, establece el derecho que tenemos cualquier persona de acudir ante un órgano jurisdiccional a plantearle una pretensión y que a través de un proceso donde se cumplan ciertos derechos fundamentales, ciertas garantías esenciales del procedimiento, dicte una sentencia y resuelve ese conflicto. Ese procedimiento, dice el artículo 17 constitucional, tiene que ser pronto, tiene que ser expedito, tiene que ser completo, tiene que ser gratuito y además imparcial. Y aquí, bueno, pues no me voy a desviar del tema de la elección judicial porque pues ahí es otro tema importante. Entonces, recordando que la jurisdicción es un derecho para que se imparta justicia de manera pronta, el tema de los plazos y términos es importante porque a través de ellos se va regulando cada una de las etapas del proceso, buscando que el procedimiento se lleve de manera expedita. ¿Qué tiene la reforma? Yo digo que sí tiene algunas ventajas en ese aspecto, es decir, que permita que el juicio de amparo se pueda llevar de manera más rápida. Esto se va a lograr en una gran medida por el tema de los medios electrónicos, especialmente el que las autoridades responsables ahora van a estar obligadas a tener su firma electrónica correspondiente, es decir, que a través de ello, esos medios de comunicación se le puedan notificar las resoluciones o cualquier tipo de decisión que vaya tomando el juez. Desde la posición del litigante vemos que muchas veces al notificarle a una autoridad responsable
alguna decisión del juez, como la admisión del amparo y se le requiere un informe justificado o el informe previo, las autoridades, el domicilio que se cita de la autoridad dice aquí no es, y el quejoso pues no tiene todas las facilidades de identificar el domicilio correcto. Entonces ahora esto sí va a permitir que con estos medios electrónicos se le dé trámite más rápido al juicio de amparo. Por otro lado, también voy a decirles las bondades de la ley y luego les voy a decir lo que a mi juicio no está bien. De las bondades que tiene en lo que se refiere al tiempo, plazos y términos, que por cierto tengo que hacer una precisión. Doctrinalmente hay que distinguir que plazo es un espacio de tiempo que la ley prevé para que se realice un acto procesal. En cambio, término está referido justamente para que cierto día, cierto momento, se realice ese acto procesal. Entonces, lo que establece ahora la ley es que sí, para ciertas actuaciones, establece un plazo en algunos actos que no lo establecía. Por ejemplo, está diciendo que la autoridad jurisdiccional en el amparo indirecto, cuando se lleva la audiencia constitucional de la que habló la magistrada, el juez de distrito ahora tiene establecido legalmente un plazo. La iniciativa venía con 60 días para que se dicte la sentencia. El día de ayer, el dictamen de la Cámara de Diputados aumentó de 60 a 90 días. ¿Y esto por qué es bueno? Porque si no había un plazo, el juez podía tardarse muchísimo, varios meses, lo vemos en la práctica que así sucede, y ahora se le establece un plazo. Sin embargo, como litigante, yo les puedo hacer notar lo siguiente. No es porque el juez de distrito no esté trabajando. Cuando era estudiante y escuchaba al maestro Burgoa explicarnos sobre el juicio de amparo, de la suspensión del acto reclamado, yo decía, yo quiero ser juez de distrito, por lo que representa esa institución y demás. Después de ser litigante y ver el cúmulo de trabajo que tiene, ni de juez de distrito ni de magistrado, porque el tiempo regular es imposible sacar el volumen de trabajo. Entonces, no es suficiente con decir, ahora tienen un plazo de 2 meses o de 3 meses. Hay que darle los elementos suficientes para que puedan cumplir con esa obligación. Ahora también, en relación a los plazos, fíjense que cuando se dicta una sentencia por el colegiado, está la decisión mayoritaria o por los 3 que integran el colegiado. Si hay por ahí algo que se tiene que ajustar al proyecto de sentencia que se presentó, pues se tiene que hacer lo que se conoce el engrose. Y a veces alguno de los integrantes tiene un voto particular. Dice, yo no estoy de acuerdo con esto, o sí, pero faltó esto. Pues voy a hacer mi voto particular. Y entonces, hasta ahora, hay que esperar a que se haga el voto particular para poder hacer el engrose y aparezca la sentencia completa. Ahora no tiene por qué esperarse al voto particular para que se publique ya la sentencia. Eso es bueno porque ya las partes pueden tener más pronto la sentencia que interesa. Y así hay otros aspectos que también precisa, por ejemplo, cuando es un acto reclamado de una orden de aprehensión contra una persona, pues le fija una fianza. Ahora se está fijando que tiene 5 días para exhibir la garantía correspondiente. Es decir, se amplió en este sentido. Bueno, a mí me parece que hay otros aspectos más relevantes que comentar esto, en lo que tiene que ver con el tiempo. La jurisdicción, repito, es que nos diga el juez quién tiene la razón, pero además que ejecute la decisión que emitió. Juzgar y ejecutar lo juzgado. La impartición de justicia tiene que ser eficaz. Para eso el juez tiene imperio.
También el artículo 17 constitucional establece que las leyes deben establecer los procedimientos para hacer efectivas sus resoluciones. Y ahí es donde yo hago una consideración a esto de la ley de amparo, porque en muchas ocasiones donde el quejoso gana el amparo, nos enfrentamos al grave problema de cómo se va a ejecutar la sentencia. Porque quien tiene que cumplir con la sentencia, ¿quién es? La autoridad responsable. Si yo obtuve un amparo que le concede a mis representados, al quejoso, que le proporcionen servicio médico, que le hagan la operación quirúrgica que necesita, que le surtan la medicina respectiva, pues nos encontramos que los instrumentos jurídicos que están previstos a favor del juez para hacer cumplir esto no son suficientemente eficaces. Y esto incide en el tiempo, y esto incide en el derecho a la jurisdicción, que no solamente es que decidan quién tiene la razón, sino también ejecutar la resolución correspondiente. A mí me parece que ahí está limitada la ley de amparo. Tiene que, sí, tener una modificación de cómo hacer más efectivas las sentencias que dictan los jueces. Ahorita, por ejemplo, escucharon ustedes una clara y brillante exposición de lo que es la ampliación de la demanda de amparo. Seguramente entendieron lo que implica el derecho de que se pueda ampliar la demanda de amparo. Y también explicó muy bien la magistrada respecto a qué pasa si no se permite ampliar la demanda de amparo. Desde el punto de vista procesal, yo ahí advierto varios aspectos. Uno, nos plantea procesalmente la siguiente cuestión, que ayer platicaba con mi amigo Luciano Silva. Si en el amparo la litis es litis cerrada o litis abierta. Si se puede después ampliar la litis con la ampliación de la demanda de amparo. Y otro tema, si el juicio de amparo es de estos juicios de conocimiento completo. Es decir, que se tienen que resolver todas las cuestiones que tienen que ver con ese asunto, no una parte de ese tema. Y como ya nos explicó claramente la magistrada, si no se permite conocer todos los aspectos de ese caso constitucional que se le plantea a un juez, ya explicó ella, el quejoso tiene el derecho de promover otro amparo. Esto tiene que ver con la eficacia, la rapidez en la solución que el quejoso pretende. Si no se le permite incluir esos otros aspectos que descubre en la ampliación de la demanda de amparo, no le quedará otra más que irse a un nuevo amparo. Y eso en la práctica va a retardar el procedimiento. Y además genera un conflicto ahí de que se puede dar sentencias contradictorias. Indudablemente que en ese caso se puede plantear la conexidad, porque entre un amparo y otro hay un vínculo jurídico que obliga a que se dicte una sola sentencia para los dos. Es decir, si la ley de amparo no me permite ampliar el amparo que ya planteé, pues presento un nuevo amparo y ya después planteo la acumulación, dada la conexidad que hay. Entonces esta sería la forma, de todos modos, como litigante, pues darle la vuelta a esa cuestión. Por otro lado, pues veo que ahora la ley de amparo plantea que no van a exhibir garantías otras dependencias oficiales y enlista una serie de ellas. A mí me llama mucho la atención esto porque es verdad, se considera que el Estado es solvente, que el gobierno tiene dinero y que por lo tanto no es necesario exhibir garantías, porque aparte, pues cómo nos vamos a ir contra el gobierno. Yo pregunto, ¿es cierto que el Estado puede cumplir eficaz y oportunamente en este caso que tenga que hacerse efectiva una garantía? Pues yo lo dudo, en la práctica se presenta para nosotros los litigantes ese grave problema.
¿Y esto en qué incide? En el tiempo de que se termine ese asunto. Porque además la ley de amparo dispone que ningún amparo se puede archivar hasta que no se logre su cumplimiento. Y las garantías, ¿cuál es el objeto de una garantía en un juicio? ¿Cuál es la finalidad de una garantía en un juicio? Es hacer efectiva de manera rápida la sentencia que se dicte. Y por eso el no exhibir garantía, el quejoso va a tener que entrar al tema de cómo hacer efectiva esa resolución. Por otro lado, como a mí me parece que el tema, si bien es cierto que me asignó el maestro, es interesante y demás, porque tiene que ver con los plazos y términos, yo le decía, es que hay otros temas que me parecen más relevantes, más interesantes, y que no me invitaste en otros aspectos. Pero sí se abordaron, Diana. Sí. Rogelio y abordó. Sí, entonces precisamente no me quejo porque no me invitó ahí, pero estuvieron mejores exponentes que yo. Por ejemplo, mi tocayo en el tema de la suspensión del acto reclamado, que para algunos este derecho de la suspensión del acto reclamado no es un derecho procesal. Hay quienes lo califican como un derecho sustantivo, o sea, de mayor trascendencia. Y esto es verdad porque, como también se ha dicho muchas veces, ustedes que están estudiando, pues deben escucharlo, aunque sea varias veces, no solamente la relevancia que tiene el juicio de amparo, sino especialmente la suspensión de los actos reclamados. Y esto me permite citar algo que el maestro Fixamudio cita en su libro del juicio de amparo, que a su vez refiere a un gran maestro que tuvo la Facultad de Derecho, Peniche López, en el sentido de que la suspensión del acto reclamado, decía el maestro Peniche López en la clase, era como la Cruz Roja, que tiene que llegar rápido, que tiene que llegar oportunamente a atender, a auxiliar al afectado, para que pueda lograr sobrevivir. De tal manera que el ejemplo, el símil, me parece muy afortunado. La suspensión habría que verlo así, como esa Cruz Roja que debe llegar rápido, es decir, no hay que ponerle obstáculos, no hay que ponerle trabas, no hay que ponerle lentitud en el trayecto, no debe tener baches o socavones, tiene que llegar rápido, precisamente para auxiliar a la víctima y poder conservar su vida, en este caso la materia del amparo. Entonces, cuando en la ley de amparo se amplían requisitos para la suspensión, de entrada a mí me parece que está reduciendo ese derecho, porque vemos que en otras materias, si el acto reclamado permite la suspensión, pero exige más requisitos que la ley de amparo, nos vamos al amparo. Pero si ahora la ley de amparo amplía los requisitos, ya nos está reduciendo esta herramienta de defensa, que es el amparo, y en su caso la suspensión del acto reclamado. A mí me parece que en otros aspectos, y lo digo desde el punto de vista como litigante, que cuando se revisan estas reformas, en donde en la práctica vemos que se está estableciendo algunas limitaciones que ya tiene el juicio de amparo, representa una reducción a este medio de defensa, de defensa precisamente de los derechos humanos. Es que les iba a referir también la ejecución que estaba considerándose, pero que ya se modificó, donde ya no iba a poderse establecer otro tipo de sanciones contra las autoridades en caso de incumplimiento, porque ahí sí definitivamente pues ya el juicio de amparo ya tendría poca eficacia. Entonces, pues yo creo que estas reformas, en la parte que sí es bueno, eso es lo que les decía, el uso de las tecnologías, el que las autoridades puedan comunicarse, notificárseles a través de estos medios electrónicos, el fijar ya plazos en ciertos actos procesales. Sin embargo, en mi opinión,
hay otros aspectos que tendrían que modificarse para hacerlo más eficaz, hacerlo más expedito. Porque cuando se diseña el juicio de amparo, hay que ver que cumpla con esos objetivos. Bueno, pues sería esa mi participación. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muy breve. Voy a hacer un comentario breve. Si me permite hacer un comentario breve primero para felicitar a la magistrada, al propio doctor Luciano por sus brillantes intervenciones y desde luego al maestro Rogelio Paredes por esa visión desde litigante que nos ofrece y es generoso. Quiero comentar brevemente el artículo 82 de la Ley de Amparo por cuanto a los plazos, y lo comentaba con mi tocayo en la mañana en la sala de firmas, y es que este artículo establece la naturaleza del recurso de revisión adhesiva, que es una figura que nace en el año de 2011, constitucionalmente, legalmente en el año 2013 con la Ley de Amparo el 2 de abril, y que no lo usamos mucho, no lo conocemos mucho, y ustedes, alumnas y alumnos, deben conocerlo y deben usarlo. La revisión adhesiva finalmente pretende ese conocimiento pleno del juez de amparo, el amparo directo adhesivo y la revisión adhesiva. Pero lo que se está haciendo es agregar la obligación para que se le notifique del auto por el que se admite el recurso de revisión a las partes para que puedan presentar su recurso de revisión adhesiva. Porque el recurso de revisión adhesiva es para fortalecer las defensas, para fortalecer los argumentos del acto que se pretende que subsista, quien es pues, aquel que tiene interés en que eso suceda. Y ahí no solo tiene que hacer eso, sino incluso si hay lugar, introducir aquellas violaciones procesales de las que se ve afectado, si no, no tendrá otra oportunidad. Entonces, a mí me parece que en materia de plazos, complementando lo que dijo el maestro Rogelio Pérez, gran amigo, mi tocayo, nos saludamos con ese afecto, nos encontramos en la República a veces viendo asuntos, no los mismos, otros asuntos. Y me parece que es una de las cuestiones importantes a esta reforma, el uso del recurso de revisión adhesiva, por supuesto que el amparo adhesivo, yo les digo en clase y termino, debemos usar, no porque sea una obligación formal, sino es ético incluso, tanto el amparo adhesivo como la revisión adhesiva, porque no nos la podemos saltar. Sería cuanto, muchas gracias, felicidades. No, muchas gracias a Rogelio, como siempre. Pues antes que nada, mi agradecimiento a la maestra Campuzano, a Rogelio, a los Rogelios, porque siempre han estado apoyándonos en las actividades del seminario, del colegio. Y hemos estado aquí trabajando desde que empezaron estas reformas importantes por su trascendencia. Aquí en la facultad se han hecho eventos a partir desde las reformas que se hicieron a la Ley de Amparo y que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2024 en materia de suspensión. Se reformaron el artículo 148 para que la suspensión en el amparo contra normas no tenga alcances generales. Serían temas que ya discutiríamos en otro momento, pero hago un recuento de lo que se ha trabajado aquí en relación al 129 en ese momento. Habían dejado el 129 con sus 13 fracciones que hacen improcedente la suspensión porque se afecta el interés público, el interés social, pero sí derogaron el párrafo final del 129, que hoy lo amplían con más hipótesis en que hacen improcedente la suspensión. Y desde esa fecha que se publicó en el Diario Oficial de 16 de junio de 2024, derogaron la parte final del 129, que era fabulosa, porque ahí se establecía que aún en esos supuestos que hacen improcedente la suspensión porque se va en contra del interés público, del interés social, el juzgador podría conceder la suspensión si él consideraba que la negativa de la medida afectaría en mayor proporción ese interés público, ese interés social. Desde esas épocas aquí la facultad se ha pronunciado en torno a esas situaciones que
van en demérito de un juicio constitucional que es el medio más efectivo que tenemos los gobernados para tutelar la Constitución y sobre todo para proteger los derechos humanos. Y así sucesivamente venimos trabajando sobre las reformas que se dieron el 15 de septiembre al Poder Judicial, una reforma profunda que vamos a ver qué consecuencias conlleva. Se analizó aquí los pros, los contras y pues se llegaron a varias conclusiones y propuestas. Posteriormente vino otra reforma donde se pretende que ni el amparo, bueno, ya es reforma constitucional al 105 de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad y al propio amparo de que no procede contradicciones y reformas a la Constitución. En fin, se ha venido trabajando en todo ello y es muy importante y nosotros hemos opinado en varios aspectos de que pues deberíamos de buscar, como ya se dijo aquí, como lo dijo nuestro amigo Rogelio Paredes, que hay que ir siempre buscando y sobre todo que estamos inmersos en los derechos humanos, uno de los puntos esenciales de la doctrina de derechos humanos es la progresividad. No ir hacia atrás, sino ir mejorando nuestra institución, que es el único medio que tenemos los gobernados para impugnar los actos inconstitucionales arbitrarios del poder público. En fin, la facultad pues ha estado pronunciándose y hoy pues también con esa iniciativa todavía no es aprobado el dictamen por la colegisladora para que en su caso, si lo aprueban, pues tendrá que pasar al Ejecutivo, a la titular del Ejecutivo para su promulgación y sanción. Por eso he querido comentar todo esto, se ha venido trabajando en ello y haciendo algunos comentarios, propuestas, y creo que esto pues es importante destacarlo porque es ni más ni menos el juicio de amparo que tenemos para impugnar los actos arbitrarios del poder público. Pero regresando a lo de los plazos, creo que hubiera sido también un gran avance que se hubiera establecido el procedimiento y el plazo para tramitar un recurso muy importante, el recurso de inconformidad en el cumplimiento y ejecución de las sentencias. Ese recurso es procedente en contra de las resoluciones que determinan la imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento de las sentencias. Y era uno de los puntos que se estaba manejando en la iniciativa que mandó la titular del Ejecutivo y que pasó a la Cámara de Origen, que fue la de Senadores, y que hoy, como ya decía Rogelio Rodríguez, el otro Rogelio, que pues en el dictamen de la Cámara de Diputados ya están eliminando esa situación, porque ya estábamos nosotros ya prestos para interponer el recurso de inconformidad contra las resoluciones de las autoridades que declaran la imposibilidad material y jurídica para el cumplimiento, y así eximirlas de responsabilidad pecuniaria y hasta penal. Bien, entonces hay varios aspectos que ahí habría que plantear en la nueva, que se tomaran en cuenta, que debe de haber un plazo para resolver ese recurso, porque hoy en día nada más se menciona que el recurso se enviará al Tribunal Colegiado de Circuito para que éste lo resuelva allegándose los elementos que estime convenientes. Y decimos ahí, ¿en qué plazo va a ocurrir lo que pasó en la Suprema Corte? Durante muchos años hubo un rezago espantoso de incidentes de incumplimiento, de inejecución. Y entonces, si aquí no hay plazo para que resuelvan los tribunales colegiados de circuito, que hoy son los competentes para resolver ese recurso, pues puede pasar lo mismo. En fin, hay varios aspectos que sería importante, como bien se ha dicho aquí, con una cirugía muy cuidadosa, meterle mano al amparo, porque si no, pues vamos a cortar los órganos o vamos a echar a perder algo que está funcionando. Claro, es perfectible, pero hay que hacerlo. Bien, si alguno quisiera hacer alguna pregunta, porque si no, cerramos la sesión del día de hoy. Pero antes que nada, recordarles, por cuestiones de logística, hoy se efectuó esta jornada aquí en este auditorio, pero a partir de mañana seguimos, nos incorporamos en el aula magna Jacinto Pallares. Mañana es un tema muy importante que tiene que ver con la cuestión fiscal, la proscripción del recurso de revocación que se establece en el Código Fiscal y también una reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que no proceda en ciertos casos el juicio de nulidad ante ese tribunal. Son temas muy importantes en donde se ha planteado que en realidad el Estado pues quiere no tener límites
ni controles para poder recaudar. Así es de que mañana continuamos en el aula magna Jacinto Payar hasta las 9:30, cordialmente. Tienen que ir porque la gente, el pueblo, las gentes que no son estudiantes ni estudios de derecho están preocupados más que los estudiantes y estudiosos del derecho, y creo que es una llamada de atención para nosotros de que debemos de preocuparnos y ocuparnos por lograr un amparo ágil, sencillo, de pronta tramitación. Ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante. Bueno, mi pregunta es más buscando una opinión personal. Es al respecto de, ¿ustedes qué consideran que sea el objetivo de esta reforma al crear estas restricciones hacia la ampliación y a la suspensión? Ya que sí se ha estado cerrando más la posibilidad para solicitarlas. Bueno, aquí como ya se ha comentado, hay que analizar, como lo hemos hecho, esta iniciativa. Es una iniciativa, todavía no se ha cristalizado la reforma porque, como ya comentaba yo hace un momento, todavía está circulando en la Cámara de Diputados, la colegisladora. Recuerden ustedes que nosotros tenemos un sistema bicameral o bicameral a nivel federal, tenemos un Congreso de la Unión integrado por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, a diferencia de las legislaturas locales que nada más tienen un sistema unicameral, una Cámara de Diputados. Entonces aquí todavía se tiene que revisar por la Cámara y entonces si se aprueba ya será un dictamen que se pasa al Ejecutivo, pero ahorita estamos en la iniciativa y planteando algunos aspectos que abrigamos que sean considerados con todo lo que se ha observado aquí. Eso sería lo ideal, como antes los poderes públicos venían aquí a la facultad, buscaban a los profesores antes de tomar una decisión, unas reformas tan importantes, preguntaban. Y eso era muy bueno. ¿Por qué? Porque había el consenso de gente, la mayoría de las opiniones sólidas, porque varios profesores, como aquí se ha comentado hoy, pues no nada más estamos en la academia, sino también en el litigio, y eso permite tener una visión clara y la opinión también de la judicatura. ¿Para qué? Para que se logre realmente una reforma o adición que sea para mejorar, ¿sí? Entonces, nosotros hemos comentado que en realidad la situación de proscribir la suspensión provisional, como su nombre lo dice, que el juzgador en ciertos casos cuando advierte que es inminente la ejecución de los actos reclamados con notorios perjuicios para el quejoso y que pueden dejar sin materia el amparo, el juzgador, con la sola presentación de la demanda, concede la suspensión de manera provisional. Autoridad, engarróteseme ahí. Estás encantada, no te muevas, no hagas nada, hasta que se resuelva en el fondo del amparo si ese acto es constitucional o no. Fabulosa la suspensión provisional. Entonces aquí se ha opinado que lo que se establece en el artículo 129 que comentaba yo, al adicionar otras hipótesis en donde se afecta a la colectividad, el interés social, el orden público, que realmente en el fondo quizás sea con fines recaudatorios, pero que había que analizar porque ahí se engloban otras hipótesis que no tienen que ver necesariamente con el quid principal, que sea la cuestión recaudatoria. Entonces es un tema muy importante y es uno de los motivos por los cuales se piensa que se está haciendo esto, pero todavía es una iniciativa. ¿Querías comentar algo? Sí, gracias. Brevísimo. Estas jornadas han tenido una virtud y deberían tenerla aún más desde esta Facultad de Derecho. La magistrada Campuzano, la doctora Campuzano, hoy se ha expresado de una manera muy clara, como usualmente, pero yo he escuchado pocas voces como la de ella ser tan agudamente crítica, jurídicamente hablando, contra las cosas que están mal, desde el punto de vista constitucional o legal. Una voz autorizada. Yo he escuchado a la magistrada decir, esto es una evolución jurisprudencial, para decirlo en síntesis. Buena parte de la reforma es evolución jurisprudencial. Claro que seleccionaron algunas, o sea, tampoco es que tomaron otras, ¿no? Al analizar nosotros esta reforma en estas jornadas y en los diálogos, si las examinamos cuidadosamente, no es lo que está diciendo la prensa ni tampoco lo que dice el gobierno. Aquí tenemos la obligación de verlas jurídicamente.
Y por ejemplo, tú me dices o preguntas cuál es la intención o cuál puede ser la intención. Bueno, en una primera instancia, mandar el mensaje de que están actualizando el juicio de amparo para hacerlo más eficiente, más ágil, etcétera, etcétera. Y en ello asiste buena parte de razón. En el tema de la suspensión, por ejemplo, se cambian los lenguajes. En general, si bien el artículo 129 ya desde la reforma del año pasado trajo un grave problema cuando le quita la excepción de conceder la suspensión y va por el tema de las obras del Tren Maya, etcétera, muy puntualmente. También es cierto que hoy la suspensión, en términos generales, no se toca. ¿Cuál es la intención? Vengan mañana. La intención de la reforma es eminentemente recaudatoria en cuanto al tema fiscal y el tema de congelamiento de cuentas. Porque hay la necesidad de recaudar dinero y ya no alcanza, no hay de dónde sacarlo. Entonces los créditos fiscales firmes y además le quitas, que si lo van a hacer yo no sé cómo nos reformulamos el procedimiento contencioso administrativo, pues el crédito fiscal queda retenido y usado y solo hasta el embargo, remate de bienes, vas a poder presentar. Lo cual está ahí el quid del asunto. Pero lo demás, he escuchado a la magistrada, lo mismo que escuché a Gómez Fierro, lo mismo que escuché a Ulrich Dichter, lo mismo que escuché a mi tocayo, al maestro, al doctor, y jurídicamente no hay discrepancias mayores. Donde está la discrepancia mayor es el tema de mañana, así es que no les spoilereo el asunto. Gracias. Pues compañeros, Bueno, sí me voy a referir a la pregunta. Y bueno, pues aquí sí voy a tener que ser honestamente crítico. Ya entendemos todos, aunque no hayan llevado el juicio de amparo, la importancia que tiene este instrumento para proteger derechos humanos. Seguramente en cada participación se ha señalado los defectos que tiene la reforma, que no lo voy a repetir porque eso ya lo vieron en diferentes momentos. Sin embargo, en mi opinión, considero que esta reforma a la ley de amparo no es necesariamente para fortalecer los derechos humanos. En mi opinión, es quitarle obstáculos al ejercicio del poder público. Sin duda, no es para favorecer y fortalecer el juicio de amparo, es para quitarle obstáculos al poder público. Y para concluir, ya se modificó la Constitución en varios aspectos, ya nos quitaron jueces como la magistrada, ya vimos qué tipo de ministros, magistrados, jueces están llegando. Ahora, ¿qué queda? Hay que modificar este instrumento que es el juicio de amparo, que me estorba como está. Segundo, yo no creo que aquí acabe todas las reformas. Probablemente más adelante habrá otras reformas a la ley de amparo. ¿En qué sentido? Nuevamente irle quitando aspectos de defensa al quejoso. Es decir, yo no creo que esto sea para bien de fortalecer el juicio de amparo. Repito, era un poco lo que le decía al maestro Luciano, es que hay tantos aspectos que decir respecto de la reforma, porque como bien dijo la magistrada, ahora ya no se va a poder obtener la suspensión en materia de créditos fiscales. Y es un crédito determinado, ya está definido, el quejoso se defendió y perdió. Sí, nuevamente desde la visión del abogado que defiende al quejoso. Y si viene y actúa arbitrariamente en el embargo, pues tengo que tener derecho a que se defienda. Y si la actúa violatoriamente a mis derechos, deben darme la suspensión. ¿Qué pasa si el deudor es el maestro Luciano y embargan a mi amigo Rogelio Rodríguez? Pues él va a decir, espérate, es que aquí hay una violación. No, espérate hasta que ya esté la publicación de la subasta. No, pues ya le congelaron sus cuentas. Ahora, eso de que va a tener mínimo vital es insostenible. Hay que ser empresario, hay que tener un negocio para saber lo que eso representa. No es suficiente pagar sueldos, no es suficiente pagar alimentos, etcétera. Simplemente una empresa que le bloquean su cuenta, a veces no aguanta un día, una semana o un mes.
Y si el juicio de amparo se lleva meses, ya reventó a ese causante, a ese quejoso. Entonces, a mí me parece que eso es verdaderamente delicado y grave. A eso me refería yo, que meterle cirugía al juicio de amparo debe ser para mejorar el corazón o el cerebro, debe ser para que esté más fuerte, que sea más desarrollado el cerebro, no para hacerlo atrofiar el corazón o el cerebro. Yo no veo que eso sea. Solamente el tema de la rapidez en el uso de la tecnología, y con eso se está jugando en que es para bien las modificaciones a la ley de amparo. Pero si vemos la sustancia, es otra cosa. Y luego también aparece ahí, extrañamente, que esto iba a tener aplicación a los juicios de amparo que están en vigor, que era lo de la aplicación retroactiva o inmediata, y yo desde que lo vi dije, no, pues este es otro distractor para olvidarnos del otro. Esto de aplicación inmediata es solamente un distractor, lo van a quitar y ya nos olvidamos del otro, que es lo que está pasando. Entonces, yo no creo que sea para bien. No espero que haya algo, reformas a la ley de amparo para fortalecer al quejoso, porque ¿quién es la contraparte del quejoso? El Estado, el gobierno. ¿Quién hace las leyes? Repito, pues ya no hay por ahí un artículo reciente de Luigi Ferrajoli acerca de lo que implica la elección judicial en México, que sería interesante ver. Por eso les digo, ya modificaron la Constitución en varios aspectos, ya nos quitaron jueces independientes, expertos, con mucha pericia y totalmente independientes. Ahora pues ya vimos qué pasó, ahora nos van a modificar la ley de amparo, se están reduciendo derechos, y ¿qué más sigue? ¿Qué más, cómo nos vamos a defender? Eso es lo que yo advierto. Y dije, pues voy a dar mi opinión porque estamos en la facultad de la libertad, donde podemos opinar libremente. Perdón, esa es mi opinión. ¿Alguna pregunta por ahí ya para cerrar la sesión? A ver. Adelante, adelante. Bajo el contexto de estas limitaciones a la ampliación, yo quisiera saber si esto representaría una facilitación a una posible impunidad de acciones por parte de la autoridad o derechos pues humanos que podrían ser vulnerados y que asimismo no exista un remedio efectivo. Bueno, hasta ahorita de lo que decíamos hace un momento, está la iniciativa, también es la preocupación que les he comentado en las clases, que pues no olvidemos que también hay mayoría partidista en el Congreso, que hoy pues todos son del mismo partido y que puede ser una reforma fast track que quizá la próxima semana esté publicado ahí. Pero lo que ya se ha comentado aquí con la preocupación desde el punto de vista de la academia, del litigio, pues que pareciera que el amparo hoy se está desnaturalizando, pareciera que está favoreciendo más, el amparo va protector de las autoridades y no para tutelar los derechos de los quejosos. Recuerden ustedes que en las clases se ha comentado que en el amparo es un juicio en donde hay partes y las partes tienen que hacer valer sus pretensiones y demostrarlas. La pretensión del quejoso es que le otorgan el amparo de protección de la justicia federal, pero tiene que demostrar que existe el acto reclamado y que ese acto es inconstitucional. Las autoridades, su pretensión es que en ese procedimiento donde tienen la oportunidad de hacer valer sus pretensiones, de ofrecer, desahogar pruebas, las autoridades van a, su pretensión es demostrar que su acto se apega a la Constitución y que no viola los derechos humanos de los gobernados. Entonces, ese equilibrio procesal de las partes se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque pareciera que entonces la carga de la prueba te la estoy mandando a ti, quejoso, tú demuéstrame, porque yo ya en la ley estoy presumiendo que tus ingresos, tus créditos son ilícitos. Ah, caray, pues eso tú tienes que demostrarlo, no a priori. No me digas a mí. Entonces, esos puntos son los que hemos estado analizando, que hemos estado comentando, y que ustedes que están estudiando la materia, y conmigo,
Qué bueno que hacen preguntas, pero ya deberían de haber quedado claros y precisos. Así es de que... Bueno, no, es que me equivoqué, no creo. Sí. Buenos días otra vez, queridos compañeros universitarios todos. Yo llevo ya más de 30 años dedicándome a la materia fiscal y administrativa, entre otras materias, ¿verdad? Y al igual que mis compañeros académicos, creo que hemos visto en aquellos asuntos, en juicio de amparo y en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que si nos quitan la suspensión, después cómo nos paga el fisco federal, porque ese principio de considerar solvente al Estado está extinguiéndose. Por ejemplo, en los contratos de licitación pública, llevo un asunto ya litigando 10 años. El fisco federal debe 1.400 millones de pesos a una empresa que prestó servicios 3 años a nivel nacional. Y no quiero hacer el cuento largo, pero el fisco federal ha hecho triquiñuelas, marrullerías, para no pagar y dejarlo al sexenio posterior. Un juez de distrito ya había ordenado, págale, te doy 24 horas para que pagues. Eso fue hace como 8 años. Ellos se inconformaron, espero que no haya aquí cámaras, ¿verdad? Y de allá arriba, de la anterior integración de la Corte, Ya le pagaron. ya la pagaron. Ya le buscaron. Mandaron llamar al juez de distrito Valiente y le dijeron, le jalaron las orejas. A ver cómo le haces, pero tienes que levantar la suspensión ya. Cuando nos dijeron eso no lo podíamos creer, porque le iban a iniciar un procedimiento que era un asunto muy importante para algún grupo político seguramente. Y nos mandó a llamar. Nunca me había pasado, estaba consternado, pero me dijeron que me van a procesar si no levanto la suspensión. Las 48 horas tuvo que levantar la suspensión. Esas son unas cuestiones que tenemos que señalar, desnudar, porque a mí como abogado me da vergüenza. Y de ese mismo asunto, hace 3 o 4 años, nos fuimos a 3 o 4 conciliaciones y la Secretaría entonces de la Función Pública no hizo nada, simplemente tenía la instrucción de alargar el asunto, alargar el asunto, alargar el asunto. La empresa está prácticamente en quiebra, como muchas otras empresas, y está pensando irse a instancias internacionales porque hace 2 o 3 años los mandaron a llamar y eran más de 500 empresas, entre las que nosotros estábamos representando. Y les dijeron las personas de Hacienda, no hay gente de Hacienda aquí, ¿verdad? Díganos cuánto les debemos a ustedes, empresarios, y díganos cuánto nos pueden condonar, porque no tenemos recursos. Como todo se ha ido a programas sociales, estaban ellos solicitando un recorte, una quita. Al final de cuentas, no quiso pagar el fisco federal. Entonces, vuelvo al punto de inicio, la insolvencia del Estado, para que en caso de que no nos conceda la suspensión y que posteriormente se gane el juicio de amparo o la demanda de nulidad en el Tribunal Federal, ¿de dónde va a pagar? Si ya se gastó el dinero. Entonces, esa es una cuestión que tenemos que reflexionar. Doctor Luciano, voy a ser de verdad muy breve. Aquí están mis alumnos que pueden dar cuenta de ello y otros que he tenido de todo tipo de niveles. A ver si no falta respeto de nadie.
el juicio de amparo, el juez de amparo no tiene plena jurisdicción. ¿Cuándo vamos a dar ese brinco? No lo sé. El amparo nace para que se preserven entonces las garantías o derechos garantidos que ha violado una autoridad. ¿Y quién va a graduarla? Otra autoridad. ¿Qué pasa en un juicio civil? Contra una sentencia en cosa juzgada, el juez hace valer por la fuerza su sentencia en un juicio civil de una entidad. En el juicio de amparo no. No puede el juez de amparo pedir intervención a la tesorería para tomarse los recursos. Ese es el brinco que nos falta en el juicio de amparo. ¿Lo vamos a dar o no? ¿Quién sabe? Todo esto es cosmético. Como dice mi tocayo, quizá trae otra intención. Pero una cirugía mayor al juicio de amparo es darle al juez de amparo plena jurisdicción. Gracias. Bueno, pues, Ah, a ver, ¿qué te lo pregunto? Ahí va. bueno, yo solo tengo una pregunta respecto a lo hablado del artículo 111. Y es que, bueno, la maestra Campuzano mencionó lo adicionado a esto de que para acceder a lo que es la ampliación de la demanda, pues se adicionó que no se tiene que tener conocimiento del acto. Entonces, pues hizo mención de estos casos en los que, ¿qué pasa si sí tengo conocimiento del acto, pero no sabía de su trascendencia hasta mucho después? Entonces me surgió la duda de que si existen o si hay pues algunos criterios jurisprudenciales previos que podrían chocar con esta nueva adición, con esta redacción del artículo 111, pues en lo que viene siendo materia de ampliación de la demanda, vaya. No. La reforma va en la línea de lo que ya decía la ley antes. Es decir, lo único que están haciendo es, ellos consideran que hay que ser más enfáticos en que no se admitan las ampliaciones en otros supuestos. Pero la realidad es que no se admiten en otros supuestos. Lo que pasa es que no se prueba que están en otros supuestos. Ese es el asunto. Si la ley es muy clara y la jurisprudencia, por eso me les hablé desde los años 20. O sea, la construcción siempre ha estado sobre la idea de que el quejoso no sabía y que se entera en el curso del juicio. Ese es el punto de partida de la ampliación. La ley jamás ha permitido que nosotros incorporemos al juicio actos tardíamente cuando debimos reclamarlos desde el principio. Lo que pasa es que en la práctica, para la autoridad resulta muy claro que algo ya lo sabía la parte quejosa, pero no lo prueba. Entonces, cuando no lo prueba, el tribunal no puede dar por bueno que ya lo sabía. Entonces, esta reforma no va a cambiar lo que pasa en la realidad. Lo que pasa en la realidad es que, primero, los quejosos tienen el legítimo derecho, como bien explicó el maestro Rodríguez, de defenderse, el maestro Paredes, de defenderse contra lo que venga. Y la autoridad tiene el deber de probar que esa defensa es extemporánea o es inoportuna. Cuando alguno de los dos falla en su estrategia, pues el resultado tiene que ver con eso. Entonces, la reforma legal resulta, como dijo muy bien, me pareció muy apropiada, cosmética, en el sentido de que viene a agregar algo que no hacía falta, porque ya estaba en la ley, viene a poner énfasis en una regla, cuando el problema no está en la regla, el problema está en la operación de la regla. Y eso tiene que ver mucho con todas las reformas que se hacen. En la operación es donde está el problema. Y no se pueden arreglar con una reforma legal. Es un tema estructural de operación del juicio de amparo. Gracias. Les recuerdo que continuamos el día de mañana en el aula magna Jacinto Payar a las 9:30. Así es de que, apercibidos que en caso tiene que estar ahí porque es un tema muy importante. ¿De acuerdo? Ahí los esperamos con mucho gusto. Gracias. Buenos días.